Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero por Cambio 21 Televisión, su canal local, donde damos cuenta de los hechos relevantes del acontecer local, nacional e internacional. Comenzamos. En el ámbito local es de destacar una noticia relevante que tiene que ver con los índices de pobreza que afectan a los chihuahuenses. Vamos al detalle de la información. Debido a que se ha conmemorado el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, declarado por la Organización de las Naciones Unidas desde 1992, cabe compartir con ustedes información que nos lleve a conocer un poco sobre este flagelo que afecta a las naciones en desarrollo, como México, y consecuentemente sobre nuestro Estado. Ahora bien, concretamente sobre nuestro Estado, ¿cuál es la situación que guarda al respecto? Aquí les compartimos una cifra sobre la pobreza en Chihuahua. Cabe informar que según el Coneval, en su informe sobre la pobreza 2014, concretamente aquel referido a los índices porcentuales por número de personas y carencia promedio por indicador de pobreza, señala que en lo que respecta a pobreza moderada, el Estado disminuyó en solo 71.200 personas en 2 años, es decir, del 2012 al 2014. Pero por otra parte, de ese informe se desprende también que respecto al indicador sobre la pobreza extrema, correspondiente a ese periodo de 2 años, no se avanzó, pues indica que en el 2012 había 136.600 personas en esa circunstancia, representando el 3.5 porcentual, y en el 2014 aumentó a 203.300, 4.1%. resultando un aumento en 64.000 personas más en esa situación extrema, que representa un aumento porcentual de 0.6% según el informe en comento. Ante ello, ahora en el 2015 y en el marco del Día Mundial de la Alimentación, ¿cuáles serán las cifras oficiales de Coneval en referencia a los índices de pobreza? Y si el programa de la lucha contra el hambre que inició en el año 2014 habría incidido en, al menos en el primer año de su implementación, el abatimiento de la pobreza en México y concretamente en nuestra entidad. Cabe señalar que en el aspecto sobre la pobreza alimentaria en Chihuahua, el informe indica que en el mismo periodo de 2 años se observó un incremento entre el número de personas con carencias en el acceso a la alimentación, puesto que en el año 2012 existían 663.900 en esa circunstancia y en el 2014 resultaron 688.000 personas afectadas por ese flagelo, lo cual indica que en ese sentido no se avanzó significativamente, al menos en el primer año de su implementación. Cabe recordar que ese programa se inició el 30 de abril de 2014 y estará en vigencia hasta el 2018. Al respecto, pues estará a la espera de los resultados que arroje el informe de Coneval para saber si hubo avances para su disminución o por el contrario se ha incrementado dicha situación injusta y negativa. Es de comentar que el ciclo negativo en cuanto al fenómeno de la pobreza en México se ha mantenido y profundizado por más de 30 años. Esa percepción se refuerza con las últimas noticias consistentes en que existen 9.8 millones de nuevos pobres en 10 años. Y ante ello los especialistas indican que es necesario corregir las políticas públicas a ese respecto. Para muestra de esa propuesta baste comentar que el portal, sin embargo, consultó a diversos expertos, entre los cuales menciona a Enrique Cárdenas Sánchez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, quien sostuvo que, de manera coincidente con otros especialistas, que los principales problemas de la pobreza en México es que el Estado no tiene una política económica que tenga como objetivo central la erradicación de la pobreza. Este experto estimó que se necesita una nueva estructura que cuente con un sistema universal de protección social que incluya salud, educación, pensiones, seguros contra catástrofes y de desempleo, pero que sean ligadas realmente al aparato productivo con el sistema educativo, porque actualmente no hay una corrección entre estos para incrementar la productividad que permita elevar los salarios. Por ahora cabe comentar que el escenario actualmente es de 46.2% de la población en México es pobre. 55.3 millones de personas viven con más de 2 carencias sociales básicas, según el parámetro de medición de pobreza del Coneval.
Bueno, ante ese panorama solo queda esperar el informe de Coneval para saber si en nuestro estado concretamente se avanzó en tan importante aspecto. Cabe señalar que los informes que presenta este organismo de evaluación de políticas de desarrollo social lo hacen por periodo de 2 años. Es de señalar también que pues, el índice de pobreza que se estima por parte de Coneval es cuando una persona tiene al menos una carencia social en algunos de los derechos sociales, ya sea en rezago educativo, acceso al servicio de salud, el acceso a la seguridad social, la calidad en espacios de la vivienda, los servicios básicos en la misma y accesos de alimentación. Lo cual implica que con ellos su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiera para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. En el caso de la pobreza extrema, se estima que es aquellos casos en que una persona tiene 3 o más carencias de las 6 posibles antes mencionadas. Hasta aquí la información en el ámbito local. Vamos a un corte y regresamos. Somos IMSA, Ingeniería en Manufacturas y Servicios. Somos una empresa líder en la frontera del norte de México. Somos una empresa dedicada al ramo de la manufactura y los servicios para la industria. Señor empresario, si a usted le gustaría discutir su proyecto potencial y tiene una pregunta acerca de los servicios y soluciones que ofrecemos, y también le gustaría recibir más información detallada sobre nuestros trabajos o simplemente sentirse como en el chat, en IMSA nos encantaría saber de usted. Solo póngase en contacto en nuestros establecimientos ubicados a los 2 lados de la frontera, en Ciudad Juárez, en la calle Pinoncelli 9450, Colonia Puente Alto, y en El Paso, Texas, en la avenida Hayes, número 4020. No espere más. Estamos para servirle en IMSA, Ingeniería en Manufacturas y Servicios. Vamos a las noticias en el ámbito nacional. Aquí de nuevo con ustedes para informar. Es de señalar que el presidente Peña Nieto destacó los avances en el combate a la pobreza por carencias extremas y lamentó que haya más pobres en el país. Vamos al detalle de la información. El presidente Peña Nieto, en la comunidad San Felipe del Progreso, Estado de México, señaló: las recientes mediciones sobre la pobreza muestran lamentablemente la existencia de más pobres en el país, pero al mismo tiempo se ha logrado reducir la pobreza extrema, admitió el mandatario. Y ante tal escenario ofreció un trabajo concurrente y de convergencia de todos los órdenes del gobierno para dar la debida articulación a los programas sociales. Y así, señaló, realmente revertir la condición de pobreza que tenemos en el país. Asimismo, señaló, habrá también una nueva evaluación y esta permitirá hacer un trabajo productivo y eficiente de las diversas dependencias, ya que no podemos quedarnos solo en este esfuerzo de reducir la pobreza extrema, pues la condición de carencia no es permisible y trabajaremos para disminuirla. También indicó el mandatario que las mediciones marcan una baja en los últimos lustros de 7 puntos porcentuales, de 80.6 a 73.9% sobre los índices de pobreza y de 19 puntos de 43.4 a 24.7% en necesidad extrema. Además de ponderar ese avance, el presidente Peña Nieto mencionó el registro a 34 meses de gestión sobre 4.5 millones de mexicanos beneficiarios de diversos programas por los cuales aseguró el acceso a la alimentación, así como la instalación de 8,000 comedores comunitarios, y también ofreció mantener el impulso de manera muy específica a la Cruzada Nacional contra el Hambre como una política de Estado. En su mensaje también indicó el mandatario que, en sus palabras de la víspera, México se distingue por haber estado avanzado a paso firme en la generación del desarrollo y de progreso, mantener estabilidad económica.
El mandatario también señaló que en las zonas rurales del país viven 17 millones de mexicanos y 61.8% de las unidades de producción son de autoconsumo. Confió en la aprobación por el Congreso de la iniciativa incluida en el paquete económico para el 2016 para impulsar modelos de desarrollo y enfrentar el reto de elevar la productividad en el campo. Y al mismo tiempo indicó que las familias pueden producir más para ellas mismas y tener excedentes que les permitan revertir las condiciones de pobreza. En esa misma ceremonia intervinieron el gobernador de la entidad, Erubiel Ávila, y el nuevo secretario de Agricultura, José Calzada, así como el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Fernando Soto Vaquero. El mandatario mexiquense resaltó que en un par de años, 6 de cada 10 personas atendidas en la cruzada contra el hambre dejarán la carencia alimentaria y que se avanzó 73% en el acceso a la salud. Hasta aquí la noticia relevante en el ámbito del acontecer de nuestra nación. Vamos a un corte y regresamos. Somos IMSA, Ingeniería en Manufacturas y Servicios. Somos una empresa líder en la frontera del norte de México. Somos una empresa dedicada al ramo de la manufactura y los servicios para la industria. Señor empresario, si a usted le gustaría discutir su proyecto potencial y tiene una pregunta acerca de los servicios y soluciones que ofrecemos, y también le gustaría recibir más información detallada sobre nuestros trabajos o simplemente sentirse como en el chat, en IMSA nos encantaría saber de usted. Solo póngase en contacto en nuestros establecimientos ubicados a los dos lados de la frontera, en Ciudad Juárez, en la calle Pinoncelli 9450, Colonia Puente Alto, y en El Paso, Texas, en la avenida Hayes, número 4020. No espere más. Estamos para servirle en IMSA, Ingeniería en Manufacturas y Servicios. De nuevo con ustedes. Ahora vamos a dar cuenta de algunos hechos relevantes en el acontecer mundial, entre los cuales cabe destacar de que el 30 de septiembre Rusia determinó, a través de su Senado, intervenir militarmente bombardeando a las bases y a los contingentes terroristas que se encuentran en Siria. Cabe destacar que el presidente de ese país solicitó el auxilio de Rusia. Otro hecho importante es de que se informaron dos aspectos relacionados con el vuelo accidentado en Ucrania, el MH17. Y hay informes al respecto que determinan la posibilidad de quiénes fueron los responsables. Otro hecho relevante es aquel que determina el presidente Barack Obama al decidir que va a mantener las tropas después del 2016 en Afganistán. Vamos a la información en detalle. La realidad en el ámbito internacional en esta semana ha sido afectada por varios acontecimientos de suma importancia, entre los cuales cabe mencionar los ataques de la Fuerza Aérea Rusa contra las posiciones del Estado Islámico en Siria, que obligaron a los terroristas a abandonar en masa el país. Y también otro hecho relevante es el de que el presidente Obama decidió no retirar las tropas de Afganistán. También cabe mencionar como noticia relevante que Rusia y los Países Bajos presentaron sus informes acerca del siniestro del Boeing 777 en el este de Ucrania. A continuación, conozca a detalle estas y otras noticias, según el portal RT. En este web de fama internacional señalan que ha resultado exitoso el operativo antiterrorista ruso en Siria, en tanto que indican en ese medio informativo que los militantes del Estado Islámico en Siria están haciendo esfuerzos desesperados para fortalecer sus fuerzas en el frente, ya que una gran parte de sus armas, municiones, campos de entrenamiento y la infraestructura recién creada
son destruidos por los bombardeos de la Fuerza Aérea Rusa en el marco del operativo que esta nación ha realizado y está llevando a cabo en ese país árabe desde finales de septiembre. Indicaron también que los aviones rusos realizaron decenas de vuelos de combate diarios que son importantísimos como apoyo desde el aire al ejército de Siria, que avanza contra los militantes en territorio sirio. Además, el Estado Mayor ruso se informó que en cualquier momento las posiciones del Estado Islámico en Siria pueden ser atacadas con misiles desde barcos rusos. Como señalábamos, otro hecho relevante tiene que ver con dos informes sobre la catástrofe del vuelo MH17. Este 13 de octubre, el Consorcio Ruso de Defensa Antiaérea Almaz Antey presentó su informe final sobre dicho vuelo, elaborando sobre la base de los resultados de una serie de experimentos y simulaciones diseñadas para estudiar las causas de la catástrofe de el Boeing 777 de Malaysia Airlines en Ucrania, que cobró la vida de 298 personas. La conclusión más importante de ese estudio es que el análisis de los restos de ese vuelo excluye del todo la participación rusa en el siniestro, según informaron, a la que aludían los medios occidentales y ucranianos inmediatamente después de la catástrofe. Además, el consorcio subrayó que Rusia no tiene en su poder misiles como el que podría haber derribado el avión malasio, según indicaron. En ese mismo contexto, en otro informe sobre la tragedia, fue presentado por los Países Bajos. En el estudio se planteó la pregunta de por qué Ucrania no prohibió a los aviones civiles sobrevolar la zona del conflicto. Además, se estimó que el avión fue impactado por un misil lanzado por el sistema antiaéreo Buk desde un área todavía no identificada. De este modo, la investigación neerlandesa rechazó su versión inicial de que el proyecto fue lanzado desde una zona controlada entonces por las fuerzas de autodefensa del este de Ucrania. En otro contexto, cabe destacar el hecho relevante relativo a la decisión de Obama de mantener las tropas de Estados Unidos en Afganistán después del 2016. En dicho sentido, el presidente Obama anunció que prolongará la presencia de las tropas de su país en Afganistán, habiendo señalado que su administración mantendrá los cerca de 10.000 efectivos en territorio afgano durante el año 2016. Esa decisión de Obama supone un incumplimiento de la promesa de poner fin a la guerra durante su mandato. Mientras tanto, expertos opinan que los talibanes se fortalecen en Afganistán a pesar de la operación de Estados Unidos en el país y que prolongando la estancia de sus tropas en Afganistán, la Casa Blanca intenta mostrar su fortaleza en Oriente Medio, contraponiéndola a la estrategia rusa en Siria, según indicaron en el portal RT. Hasta aquí la información en esta emisión de su noticiero por televisión, en Cambio 21.tv, en el cual les informamos del acontecer nacional e internacional y también en lo local. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Google. Hasta pronto.